La experiencia de hablar sobre los difuntos puede parecer sencilla y común, un acto cotidiano que forma parte de la memoria familiar o de las conversaciones sociales. Sin embargo, Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, nos reveló mediante sus visiones que ciertas frases y comentarios dirigidos a un alma fallecida pueden tener consecuencias profundas y duraderas en su camino hacia la luz. Estas revelaciones nos muestran que la comunicación con las almas del purgatorio o con aquellos que ya han dejado este mundo no es un tema trivial ni carente de repercusión. Cada palabra tiene peso y la intención con la que hablamos determina si contribuimos a su paz o si, por el contrario, generamos obstáculos que ralentizan su encuentro con Dios. Si quieres proteger a tus seres queridos y conocer la manera correcta de interceder por las almas, suscríbete a Guardia de la Fe y da tu like ahora mismo. Desde muy joven, Santa Faustina tuvo la gracia de recibir visiones que le permitieron comprender la delicada interacción entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. En una de estas experiencias, Jesús le mostró cómo algunas frases, pronunciadas con ligereza o sin conciencia de su impacto, pueden generar sufrimiento en las almas que aún atraviesan el proceso de purificación. La claridad de esta revelación no dejaba lugar a dudas. Lo que decimos sobre los fallecidos no es simplemente información compartida, sino un acto que influye directamente en su estado espiritual. Es fundamental entender que las almas que han dejado este mundo siguen existiendo y dependen de la misericordia de Dios y de la intercesión de los vivos para alcanzar la plenitud de la gracia. Jesús enseñó a Faustina que incluso después de la muerte, las almas sienten la influencia de nuestras palabras, especialmente cuando se les habla sin amor, sin respeto o con juicios apresurados. Cada comentario negativo o burlón puede retrasar su llegada a la paz eterna, mientras que palabras llenas de oración, cariño y recordatorio de sus virtudes contribuyen a acelerar su unión con la luz divina. Una de las primeras enseñanzas de Santa Faustina es la importancia de la prudencia en la memoria de los difuntos. No se trata únicamente de no hablar mal, sino de cultivar una conciencia profunda sobre lo que expresamos. Frases como "ya no importa lo que haga, está perdido para siempre" o "no lo recuerdo" pueden parecer inofensivas, pero en realidad generan un vacío espiritual que afecta al alma. Jesús le mostró que este vacío se convierte en un terreno donde las fuerzas del mal pueden actuar temporalmente, provocando confusión y sufrimiento. El respeto y la oración constante son la manera de proteger a los difuntos de cualquier influencia negativa y de mantener abierta la puerta a la misericordia divina. Además, Faustina explicó que no solo las palabras explícitamente negativas dañan, sino también a aquellas pronunciadas con indiferencia o sin intención de interceder por el bien del alma. Cuando las personas hablan de un difunto como si su destino no importara, o cuando reducen su vida a meros recuerdos superficiales, sin reconocer sus virtudes, ni ofrecer oración, se crea un efecto de desapego que retrasa la purificación del alma. Jesús le enseñó que la indiferencia espiritual tiene consecuencias concretas, reduce la acción de la gracia y permite que el alma se encuentre en un estado de soledad y vulnerabilidad temporal. En sus visiones, Santa Faustina también percibió cómo la repetición de ciertas frases o juicios erróneos puede consolidar la influencia negativa sobre el alma. Por ejemplo, comentarios que subestiman los méritos espirituales de una persona fallecida, incluso hechos sin mala intención, pueden afectar el equilibrio espiritual. Jesús le explicó que cada palabra se graba en el mundo espiritual y que su efecto, aunque no siempre visible de inmediato, tiene repercusiones en el proceso de purificación y en la relación de esa alma con Dios. Por ello se requiere una vigilancia constante sobre nuestro lenguaje y un esfuerzo consciente para hablar con respeto y amor. Santa Faustina también nos enseñó que las palabras de los vivos no solo impactan a la persona fallecida, sino que tienen un efecto en toda la familia y en quienes mantienen vínculos con esa alma. En sus visiones, Jesús mostró cómo una frase negativa pronunciada en un contexto familiar podía generar discordia, tristeza y confusión entre los miembros, creando un ambiente espiritual más pesado. En cambio, la oración conjunta, el recuerdo respetuoso y los actos de caridad ofrecidos en nombre del difunto fortalecen los lazos espirituales y fomentan la paz y la unidad. De esta manera, lo que decimos y cómo lo decimos tiene un efecto multiplicador. Puede beneficiar o perjudicar no solo al difunto, sino también a los vivos que permanecen en la tierra.
Otro aspecto revelado por Faustina es la diferencia entre el juicio humano y la misericordia divina. A menudo, los vivos juzgan la vida de los fallecidos desde su propia perspectiva limitada, sin comprender plenamente la gracia y los secretos de Dios. Decir frases como, siempre fue pecador, o no hizo nada bueno, refleja una visión incompleta y puede afectar la percepción espiritual del alma. Jesús le explicó a Faustina que estas palabras no cambian el destino eterno de la persona, pero sí crean un ambiente negativo que retrasa su encuentro con la luz plena y la misericordia infinita. Faustina escribió que una de las revelaciones más impactantes fue la visión de almas atrapadas en una especie de tormento temporal debido a la falta de oración y al uso incorrecto de palabras. Jesús le mostró que incluso aquellas almas que habían llevado vidas ejemplares podían experimentar sufrimiento pasajero cuando los vivos hablaban sin cuidado o sin intención de interceder. Por ello, la recomendación divina es clara: hablar siempre con amor, respeto y oración, recordando virtudes y méritos, y ofreciendo actos de reparación cuando sea necesario. Uno de los errores más comunes que Faustina advirtió es comparar al difunto con otras personas de manera negativa. Frases como no fue como aquel o nunca logró tanto como otro parecen inofensivas, pero en realidad generan celos, comparación y tristeza espiritual. Jesús mostró que estas palabras crean un ambiente donde el alma puede sentirse incompleta o menospreciada, afectando su experiencia de purificación y su unión con la gracia divina. En cambio, reconocer sus esfuerzos, su devoción y sus virtudes fortalece el alma y ayuda a que se acerque más rápidamente a la paz eterna. Faustina también destacó la importancia de la oración activa. No basta con evitar palabras dañinas, es necesario ofrecer oración concreta, misas, sacrificios y actos de caridad por el difunto. Jesús le reveló que cada oración sincera tiene un efecto tangible, acelera la purificación, fortalece la conexión espiritual entre vivos y muertos y protege a la familia de influencias negativas. La oración es un acto de amor, y en el caso de los difuntos, un acto de justicia espiritual que ayuda a restaurar el equilibrio que las palabras erróneas pueden haber perturbado. Otro punto crucial es la responsabilidad educativa y familiar. Faustina comprendió que enseñar a los hijos, sobrinos y amigos sobre la manera correcta de hablar de los difuntos no es opcional, es una necesidad espiritual. Cuando las generaciones aprenden a respetar la memoria de los fallecidos, a orar por ellos y a recordar sus virtudes, se genera un círculo de protección que atraviesa el tiempo y refuerza la gracia divina en la familia y la comunidad. Por el contrario, la falta de enseñanza puede perpetuar errores y frases dañinas que afectan a múltiples almas. El error de banalizar la muerte también fue señalado por Faustina. Hablar de un difunto como si fuera una figura distante, irrelevante o simplemente un recuerdo anecdótico puede crear una desconexión espiritual. Jesús mostró que las almas sienten esta indiferencia y que, aunque no es un castigo, sí retrasa su encuentro con la misericordia plena. Reconocer la dignidad de cada alma, recordar sus virtudes y ofrecer oración sincera es la forma de honrar su memoria y contribuir a su paz. Faustina también relató cómo Jesús le enseñó la importancia de las palabras de gratitud hacia los difuntos. Agradecer por su vida, por sus enseñanzas y por la manera en que influyeron en la nuestra, genera un efecto espiritual positivo que protege a toda la familia. Incluso un simple "gracias por todo lo que nos enseñaste" puede ser un acto poderoso que ayuda al alma a encontrar descanso y consuelo, y que refuerza la conexión entre el cielo y la tierra. A medida que Faustina profundizaba en estas revelaciones, entendió que no hay nada trivial en lo que decimos sobre los difuntos. Cada palabra cuenta, y el amor, el respeto y la oración son esenciales para garantizar que el alma encuentre la paz. Jesús le mostró que incluso después de la muerte, los vivos tienen una responsabilidad directa en la protección espiritual de quienes han partido, y que la misericordia de Dios se manifiesta a través de nuestra intercesión constante y consciente. Santa Faustina enfatizó que las palabras con intención de juicio, crítica o desprecio
son las más dañinas, mientras que las palabras de oración, alabanza y recuerdo amoroso son las más protectoras. Las almas no juzgan nuestra intención superficial, sino que perciben el amor y la sinceridad que las acompañan. Por ello, incluso cuando hablamos de difuntos en conversaciones cotidianas, debemos mantener la conciencia espiritual, cultivando respeto y devoción. Otro aspecto revelado es la necesidad de reparación cuando se han pronunciado palabras dañinas. Faustina aprendió que no basta con arrepentirse interiormente. Es necesario actuar ofreciendo oración, misa o sacrificio por el difunto. Este acto de reparación repara el daño, fortalece el alma del difunto y limpia nuestra conciencia. Jesús le mostró que estas acciones tienen un efecto duradero y positivo, no solo para el difunto, sino también para quienes participan en ellas, fortaleciendo su propia vida espiritual. Santa Faustina también enseñó que la comunicación espiritual con los difuntos no debe limitarse a palabras, las acciones concretas de amor y devoción, como visitar su tumba, encender una vela en oración o hacer una obra de caridad en su nombre, refuerzan el impacto positivo de nuestra intercesión. Cada gesto de respeto y amor contribuye al bienestar del alma y genera un efecto que puede perdurar más allá de nuestra vida terrenal. Finalmente, Faustina comprendió que estas revelaciones son un llamado a la prudencia, la responsabilidad y la conciencia espiritual. Hablar de los difuntos no es un acto trivial. Es una oportunidad para contribuir a su paz, acelerar su purificación y fortalecer nuestra propia vida espiritual. Cada palabra, cada oración y cada gesto cuenta, y es nuestra responsabilidad como cristianos vivir con amor, respeto y devoción hacia quienes nos precedieron. Si deseas conocer todas las frases que debes evitar y aprender cómo interceder correctamente por los difuntos, suscríbete a Guardia de la Fe y da tu like ahora mismo. Continuando con las enseñanzas que Santa Faustina recibió en sus visiones, es esencial comprender que hay frases concretas que nunca deben ser pronunciadas hacia un alma fallecida. Estas palabras, aparentemente inocentes para muchos, generan bloqueos espirituales que retrasan la entrada del alma a la luz y pueden incluso prolongar su sufrimiento temporal. Faustina escribió que Jesús le reveló que las almas son sensibles a nuestra forma de hablar, a nuestro juicio y a la intención que llevamos en cada palabra. Por ello, incluso los comentarios que hacemos en el contexto familiar, en reuniones o al recordar a los difuntos requieren de una conciencia profunda y de una preparación espiritual adecuada. Entre las frases más peligrosas se encuentran aquellas que niegan la misericordia de Dios sobre el alma. Decir cosas como «ya no hay esperanza para él» o «ya no se puede salvar» genera un efecto que Jesús describió como una especie de sombra que retrasa la acción de la gracia faustina. Comprendió que estas palabras no solo afectan al difunto, sino que también impactan en la familia y en quienes comparten recuerdos de esa persona. Jesús le mostró que la intercesión de los vivos puede acelerar la purificación y que nuestras palabras cargadas de juicio o de pesimismo contrarrestan este efecto. Por eso, es imprescindible hablar siempre desde la fe y la esperanza, recordando que la misericordia divina es infinita y que ninguna alma está completamente fuera del alcance de Dios mientras haya oración y arrepentimiento. Asimismo, Faustina recibió la advertencia de no juzgar la vida del difunto con comparaciones que disminuyan su valor. Frases como «nunca hizo nada bueno» o «no era como los demás» reflejan un juicio humano limitado que no considera la acción de la gracia en la vida de esa persona. Jesús le enseñó que estas palabras actúan como piedras que obstruyen el paso hacia la luz, creando un entorno espiritual más pesado y dificultando la unión con la misericordia divina. En cambio, reconocer las virtudes, los esfuerzos y los actos de bondad, incluso si fueron pocos, genera un efecto liberador y protector sobre el alma. Otro error frecuente que Faustina observó es la banalización de la muerte. Muchas veces los vivos hablan de los difuntos como si fueran simples recuerdos o anécdotas sin importancia, reduciendo su existencia a historias superficiales. Expresiones como «ya murió, dejemos de hablar de eso»
no importa lo que hiciera. Generan desconexión y frialdad espiritual. Jesús le mostró que las almas perciben esta indiferencia y que, aunque no se trata de un castigo eterno, sí ralentiza su encuentro con la gracia y la paz. Por ello, el respeto y la oración constante son esenciales. Faustina también relató que ciertos comentarios cargados de crítica velada pueden perjudicar a un alma. Incluso frases dichas sin mala intención, pero con un matiz de juicio o sarcasmo, afectan negativamente la purificación. Comentarios como «era un poco débil» o «podría haber hecho más» crean un ambiente de reproche que el alma percibe como peso espiritual. Jesús le enseñó que nuestras palabras deben ser constructivas y siempre acompañadas de oración, ya que la intención de edificar es la que permite que nuestras palabras sean bendición en lugar de obstáculo. En sus visiones, Faustina comprendió que el silencio también tiene un valor espiritual. Hablar mal de un difunto puede ser perjudicial, pero permanecer indiferente o ignorar su memoria sin oración tampoco favorece su camino hacia la luz. Jesús le mostró que la intercesión no requiere discursos largos ni elaborados. Basta una oración sincera, un pensamiento de amor y la intención de ayudar al alma a acercarse a Él. Esta enseñanza subraya la importancia de mantener una actitud espiritual consciente y activa, aun cuando no se pronuncien palabras. Una de las revelaciones más impactantes de Faustina fue la visión de un alma que permanecía en un estado de sufrimiento temporal por frases que la familia había pronunciado sin conciencia de su impacto. Las palabras, aunque dichas con aparente normalidad, crearon un bloqueo que impedía la entrada completa de la luz divina. Jesús le mostró que incluso un pequeño gesto de arrepentimiento y oración podía revertir este efecto y liberar al alma. Esto nos enseña que nunca es tarde para corregir nuestras palabras y ofrecer intercesión sincera, fortaleciendo así la conexión espiritual entre vivos y difuntos. Faustina también explicó que el error de hablar de manera irrespetuosa no se limita a palabras negativas, sino que incluye comentarios que desestiman la santidad de la persona. Por ejemplo, decir «no era santo ni especial» o «no hizo nada digno de recordar». Tiene un impacto profundo en la percepción espiritual del alma. Jesús le mostró que el reconocimiento de la dignidad humana, aún después de la muerte, es una forma de protección espiritual y de participación en la misericordia divina. Por eso, recordar virtudes y méritos es un acto de amor que contribuye a la paz del difunto y fortalece nuestra propia vida espiritual. En sus escritos, Faustina señala que las almas también se benefician de las acciones concretas de los vivos. No basta con evitar frases dañinas, es necesario ofrecer oración, misa, sacrificios y obras de caridad en su nombre. Jesús le mostró que estas acciones multiplican los efectos de la intercesión y contribuyen a acelerar la purificación del alma. Cada oración sincera, cada acto de amor, genera un impacto positivo que puede perdurar más allá de nuestra vida terrenal. Otro aspecto fundamental es la educación espiritual de las generaciones futuras. Faustina comprendió que enseñar a los hijos, sobrinos y amigos cómo hablar correctamente de los difuntos crea un círculo de protección que atraviesa el tiempo. Cuando las personas aprenden a recordar a los fallecidos con respeto, a ofrecer oración y a reconocer sus virtudes, se fortalece la gracia en toda la familia y en la comunidad. Por el contrario, la falta de instrucción puede perpetuar frases dañinas que afectan a múltiples almas y retrasan su encuentro con la misericordia divina. Jesús también le mostró a Faustina cómo ciertos errores comunes pueden generar sufrimiento temporal en el purgatorio. Comentarios irreflexivos, comparaciones negativas, burlas, indiferencia y desprecio crean obstáculos que el alma percibe de manera tangible. La repetición constante de estas frases intensifica el efecto y prolonga el proceso de purificación. Por eso, la conciencia de nuestras palabras y la intención de interceder son fundamentales para proteger a los difuntos y mantener la paz en el entorno familiar y espiritual. Faustina enfatizó la importancia de la gratitud hacia los difuntos. Agradecer por su vida, por sus enseñanzas y por la manera en que influenciaron la nuestra tiene un efecto positivo directo sobre su alma. Incluso un simple «gracias por todo lo que nos enseñaste» puede ser un acto poderoso que acelera la purificación y fortalece la conexión espiritual.
Jesús enseñó que la gratitud transforma el ambiente espiritual y genera bendición, tanto para el alma fallecida como para quienes la expresan. Una de las enseñanzas más profundas es que hablar bien de un difunto no solo beneficia al fallecido, sino también a quienes lo recuerdan. Faustina comprendió que el respeto y la oración por los muertos fortalecen la fe de los vivos, fomentan la unidad familiar y crean un entorno espiritual protegido de influencias negativas. Esta interdependencia demuestra que cada palabra que pronunciamos tiene un valor que trasciende nuestra propia existencia y se extiende al reino espiritual. Jesús también reveló que la oración constante y el recuerdo amoroso tienen un efecto que puede cambiar el destino temporal de un alma en purgatorio. Faustina comprendió que cuando los vivos se esfuerzan por mantener una actitud de respeto, oración y amor, aceleran la llegada del alma a la paz eterna y contribuyen a su reconciliación plena con Dios. Por ello, cada acción, cada palabra y cada oración tiene un poder que trasciende lo visible y lo tangible, fortaleciendo la gracia divina en la tierra y en el cielo. Faustina nos enseñó que la corrección de errores es posible en cualquier momento. Si hemos pronunciado frases dañinas, siempre se puede ofrecer oración, misa o acto de reparación. Jesús le mostró que estos gestos deshacen el efecto negativo de nuestras palabras y liberan al alma de cualquier obstáculo temporal. Este aprendizaje subraya la importancia de la conciencia espiritual y de la responsabilidad personal. Nunca es tarde para interceder correctamente y ofrecer protección espiritual a los difuntos. Además, las visiones de Faustina nos recuerdan que la prudencia, la vigilancia y la intención de ayudar son esenciales. No podemos permitirnos hablar sin conciencia o sin respeto hacia quienes ya han partido. Cada palabra, cada oración y cada pensamiento contribuyen al bienestar del alma y fortalecen nuestra propia vida espiritual. Jesús enseñó que el amor, la oración y la intercesión consciente son los medios más poderosos para proteger a los difuntos y mantener su camino hacia la luz. Finalmente, Faustina comprendió que estas enseñanzas no son opcionales ni simbólicas, son un llamado a la acción espiritual. Hablar de los difuntos con respeto, reconocer sus virtudes, ofrecer oración y realizar actos de caridad en su nombre son responsabilidades de quienes permanecen en la tierra. Cada gesto cuenta y tiene repercusión directa en el bienestar de las almas, demostrando que la misericordia de Dios se manifiesta a través de nuestra fe activa y nuestra intercesión sincera. Ahora que conoces la gravedad de las palabras y cómo afectan a los difuntos, da tu like, suscríbete a Guardia de la Fe y comenta cuál de estas enseñanzas te impactó más y cómo piensas aplicarla en tu vida.